Torah Radio, con la licenciada Shirley Tobin Rosenthal. Un enfoque en nuestra vida cotidiana, sus valores, costumbres, tradiciones y leyes que te forjarán como mejor persona, más elevada en cuerpo y alma. Hola, ¿cómo están mis amigos? Aquí su amiga Shirley Tobin Rosenthal para servirles en Torah Radio, un enfoque para la vida cotidiana. El día de hoy tenía un tema totalmente diferente, aunque sobre lo mismo, pero lo cambié porque quería hablar un poquito de alajá, de lo que era la ley. Pero decidí mejor traer una anécdota, una historia de un muchacho para que también veamos tantas enseñanzas y los errores que a veces la gente comete en nuestra juventud, en nuestra niñez. Cometemos, me incluyo porque también cometí muchos errores en mi vida y sigo cometiendo muchos errores en mi vida. El tema de hoy es de un ladrón atrapado, un ladrón que lo cachan con las manos en la masa, casi casi. Esta historia fue contada por Rav Nissan Goldberg, quien la conoció a través del conmovedor discurso de un novio, o sea, directamente de la boca de un novio, ¿ok? Uno de los mejores alumnos de la yeshiva de este rabino. Durante su compromiso matrimonial, imagínense, el novio en su compromiso matrimonial empezó a hablar. Entonces este rabino cuenta todo lo que este muchacho comentó, ¿ok? Entonces se paró el muchacho en su compromiso. El joven comenzó diciendo cómo era de costumbre. En ocasiones como esta, quiero agradecer a quienes habían influenciado en el crecimiento del novio, etcétera, etcétera. Ya saben los agradecimientos comunes que se dan, ¿no? Y todos los que habían hecho posible que llegara a este lugar. También deseaba comenzar su discurso con un profundo reconocimiento a la persona que consideraba responsable de que él estuviera ahí en ese momento, el día de su compromiso, el día tan importante para su futuro. Y entonces el muchacho, bien seguro de sí mismo, dijo: quiero que todos sepan que si hoy yo me encuentro aquí y antes de esto, todos los años que estudié con tanto entusiasmo, es por el mérito de mi maestro de segundo grado de primaria. Después de agradecer a sus padres por haberlo educado con tanta entrega, abnegación, contó que siendo un pequeño de 7 años, uno de sus compañeros de su clase trajo a la escuela un reloj muy valioso, un regalo de su abuela con motivo de su cumpleaños. Ese niño era hijo de ricos. Su abuela no tenía otra cosa que regalarle un reloj muy costoso. Y el niño, así común, como si nada, lo llevó a la escuela como si hubiera llevado unos cacahuates o un sándwich. Cuando llegó el recreo, todos salieron corriendo a jugar en el patio y el reloj se quedó sobre la mesa. Al regresar, la exclamación del dueño del reloj, de un reloj tan preciado, toda la clase se quedó mudo cuando el muchachito, el niño del dueño del reloj, dijo: ¡Wow! Está desaparecido mi reloj. Alguien me lo quitó. Era claro que alguno de sus niños o de sus compañeritos lo había tomado. Era lógico, no había otra. Pero el muchacho que está parado en el compromiso está diciendo: mi amiguito no tenía consuelo. Estaba llorando porque su reloj desapareció. En ese momento, nuestro maestro entró a escena.
a pesar de que era muy pequeño, yo recuerdo perfectamente que pude percibir que se refería al hecho con tanta seriedad y preocupación, pero esforzándose en controlar sus impulsos y palabras, pidió que el niño que había tomado el reloj se pusiera de pie y lo reconociera. Eso hizo el maestro. Dijo, a ver, quiero que todos guarden silencio y piensen. El que haya tomado el reloj, levántese, dé un paso adelante o venga y tráigamelo. Pero nadie hizo nada. Lo repitió unas cuantas veces el maestro. Y como no tuvo resultados, ordenó que todos se pusieran de pie, en sus lugares, sin moverse, con los brazos en alto. El maestro comenzó a recorrer la clase, palpando los bolsillos de cada alumno y sus mochilas, para desenmascarar al ladrón. Yo, que estoy hablando del muchacho, de la boda, el muchacho comprometido, yo continuó relatando eso, dijo el novio, o sea que el novio temblaba de miedo. Yo estaba temblando de miedo. Seguramente ustedes ya se habrán dado cuenta por qué yo tenía tanto miedo. Porque exactamente, yo era el ladrón, dijo el novio. Yo era el ladrón. Yo fui el niño que tomé ese reloj tan valioso. Imagínense cómo estaba yo de nervioso y de miedo. Temblaba de miedo. Al ver el reloj tan lindo, no me pude resistir con la tentación. Miré a todos lados, no había nadie en la clase. Tomé y lo guardé en mi bolsa. Ese reloj tenía que ser mío. Yo no venía de una familia rica y me tentó tanto ese reloj tan valioso que lo metí a mi bolsa. El maestro seguía recorriendo la silenciosa fila de niños. De un lugar a otro iba despacito, palpando a los niños, buscando en sus bolsillos y entre sus cosas. Hasta que ya se pueden imaginar que llegó mi turno. Y ya se imaginarán que el reloj se encontraba en mi poder. Pues claro, yo fui el ladrón, yo fui el que robé. Imagínense lo que pasó por mi cabeza. Las fantasías más negras y aterradoras pasaron por mi mente en ese momento. ¿Qué iba a pasar cuando todos me descubrieran y se anunciara públicamente frente a toda la clase que yo era el ladrón? Imagínense. El maestro estaba ya parado a mi lado. ¡Oy! Estaba yo nerviosísimo. Me imaginaba tener que cambiarme de escuela. Me imaginaba tantas cosas, la vergüenza que iba a pasar. Me imaginaba el ser acusado, señalado por todos. El maestro ya está a mi lado. Pone la bolsa en mi bolsillo y encuentra el reloj. ¡Ay! Lo único que me quedó hacer es cerrar mis ojos y esperar las consecuencias, esperar los acontecimientos. ¿Pero qué ocurrió? Normalmente, el maestro debía haber anunciado en voz alta que había atrapado al ladrón, entre otros motivos, para demostrar su sagacidad, el haber descubierto a quien se había negado a levantarse y reconocer su falta. Además, hubiera sido la respuesta natural a la gran tensión que reinaba en la clase en ese momento, imagínense. Pero mi maestro actuó de otra manera. Al descubrir el reloj en mi poder, lo ocultó entre sus dedos, entre sus manos, y con una rápida maniobra lo sacó de mi bolsillo y lo puso en el suyo, sin que nadie se diera cuenta. Luego, con una total normalidad, siguió su recorrido revisando el resto de los niños. Imagínense, ya encontró el reloj. Podía haber terminado, pasar adelante y decir, ya encontré el reloj. Sin embargo, no hizo ni un movimiento, no dijo nada y siguió revisando a todos los niños. Cuando terminó,
de revisar a todos los niños, se paró enfrente de la clase y anunció que ya había encontrado el reloj. ¿Pero qué dijo el maestro? Dijo: quiero que sepan que ninguno de mis alumnos robó el reloj. ¿Quién robó el reloj? El instinto negativo fue quien entró a esta clase y fue quien lo robó. O sea, ni un niño robó el reloj, sino el instinto negativo fue quien lo robó. El niño en cuyo bolsillo lo encontré es un niño especial, es un joven maravilloso, diligente, aplicado. Seguramente el instinto negativo lo dominó por un instante. Después agregó: estoy seguro que en este mismo momento el niño que tomó el reloj se arrepiente por completo por lo que hizo. Y promete a Kadosh Baruj Hu, y promete a Hashem que no volverá a hacerlo. Después de eso, ¿qué creen? Hizo un breve comentario con respecto a la obligación de toda persona de superar sus instintos. Y continuó con la clase como si nada hubiera pasado, como si nunca algún alumno hubiera robado, como así como si nada, y sin revelar la identidad del ladrón. Y por supuesto, imagínense en ese momento, ¿cómo me sentí? Respiré profundamente. Así continuó relatando el novio frente a todos los invitados el día de su compromiso. Imagínense, me había salvado de haber sido señalado por todos, de haber pasado una vergüenza. Pero por el mérito de las cualidades e inteligencia de mi maestro, pude crecer y además arrepentirme sinceramente de lo que yo había hecho y haber tomado una lección completa para toda mi vida. Imagínense ustedes qué hubiera pasado, qué hubiera ocurrido si el maestro hubiera reaccionado impulsivamente al descubrir el reloj en mi bolsillo. Hubiera anunciado a todos mis compañeros: ¡hey! Aquí está el reloj, aquí está el ladrón. Seguramente hubiera tenido que abandonar la escuela. Seguramente hubiera sido señalado por todos. Seguramente hubiera pasado una vergüenza en mi casa y en toda la escuela. A causa de la vergüenza tenía que haber seguido, a lo mejor cambiar a otra escuela con mi mal nombre, persiguiéndome por todas partes durante toda mi vida seguramente. Imagínense, con el proceder de mi maestro, con ese proceder, provocó muchas buenas consecuencias. En primer lugar, no me avergonzó frente a todos. En segundo lugar, me dio la oportunidad de corregirme. Además, pude continuar en esa escuela, estudiando normalmente, inclusive superándome día a día. Pero lo más importante que quiero comentarles es que la imagen de mi maestro quedó grabada en mí por la eternidad, como un ejemplo de buenas cualidades, de alguien que superó el impulso de mostrar su inteligencia y la tentación de demostrar a sus alumnos que nadie puede engañarlo, ya que él conoce todos los trucos. Así es, hoy, estando aquí el día de mi compromiso, hasta hoy recuerdo que cuando descubrió el reloj en mi bolsillo, su corazón palpitaba y era motivo que tuvo que apretar los labios para no descubrirme. Por eso, quiero puntualizar mi principal agradecimiento a mi maestro y declarar frente a todos ustedes hoy, el día de mi compromiso, que solo por su mérito
pude mantenerme en el camino de la Torá. Nadie hubiera juzgado negativamente al maestro si hubiera acusado a su alumno frente a toda la clase, mostrando su pericia y haciendo gala de su poder y enseñando que había encontrado el reloj y al ladrón. Hay personas que se sienten importantes contando a un tercero un secreto de alguien que se acercó a buscar ayuda y terminó perjudicándose. O sea, es increíble. Escribe el rabino Ben Ish Chai así: ciertamente en todas las cosas encontramos fuerzas benefactoras y también fuerzas de destrucción. El fuego calienta y quema, las aguas hacen crecer e inundan. Pero si por causa de estos elementos se destruyó, con otros se puede corregir. Por ejemplo, el fuego extermina, pero el agua lo apaga. Las aguas inundan e invaden, pero con piedras se detienen. Pero cuando las palabras destruyen, cuando la palabra destruye y provoca daño, solo se puede corregir a través de la palabra. Y muchas veces jamás se puede corregir porque ya trascendió a todos lados. ¿Y cómo puedes regresar las palabras? Por eso debemos tener cuidado. Quien ofende a su compañero debe pedir disculpas. El que dice palabras desagradables debe de aumentar su Torá y su estudio de Torá. Debe aumentar su tefilá también. Ese es el poder de la palabra. Solo con lo mismo que se destruye podemos reconstruir. Amigos, con esta historia vengo a contarles y a pedirles que tomemos como ejemplo este niño de 8 años. ¿Cuántos pasaron lo mismo que él y fueron destruidos por la negligencia del maestro? ¿O fueron destruidos por el acoso de las personas? ¿O fueron destruidos por el bullying de sus compañeros? Ahorita que está tan de moda el bullying, debemos tener cuidado cómo nos expresamos, cómo nos conducimos, cómo hablamos, de qué manera nos acercamos a las personas. ¿De qué manera reprendemos? ¿De qué manera llamamos la atención? Podemos construir o podemos destruir. Y únicamente se necesita una palabra. Gracias, amigos. Espero que me contacten siempre cuando lo necesiten. Pueden pedir estos pensamientos para bendición, para tener mucha atzlajá, para la pronta recuperación de alguien, para el éxito de las personas. Pueden hacer sus donaciones. Contáctenme y con mucho gusto lo podemos hacer. Espero que estas palabras sean para Refuah Shlema de mi madre, Sara Badbina, que gracias a Dios salió bien de todo este periodo tan triste y que pensamos que se nos iba de nuestras manos. Baruch Hashem, la tenemos con nosotros fuerte y bien. Mando saludos a todos mis amigos en todos lados del mundo y contáctenme. Aquí está su amiga de siempre, Shirley Tobin Rosenthal, para servirles en Torah Radio, un enfoque para la vida cotidiana. Torah Radio, con la licenciada Shirley Tobin Rosenthal. Un enfoque en nuestra vida cotidiana, sus valores, costumbres, tradiciones y leyes que te forjarán como mejor persona, más elevada en cuerpo y alma.